como son jóvenes, pues me gustaría trasladar en mi experiencia de joven, de las cosas que hay que hacer cuando uno es joven, invertir en sí mismo y decir que sí a todo y colocarse en una posición en la que ya con determinada edad y determinada responsabilidad se puede decir que sí, pero con condiciones. Les voy a hablar de la importancia del concepto de nosotros, muy importante para la empresa, de cómo el nosotros es el que hace grande una idea y el que convierte grande una idea, un proyecto en cualquier clase de negocio, sea comercial, sea industrial y comunicativo, que es el que yo puedo trasladar. Les hablaré de mi experiencia y les daré consejos de viejo profesor para cosas que deben hacer y que no deben hacer en el ámbito empresarial o en el ámbito directivo más que empresarial, porque de hecho yo no soy empresario, soy un asalariado directivo, eso sí. Yo creo que a ellos, como jóvenes profesionales que se disponen a ser de forma inmediata después de su formación, les conviene saber cómo funciona el sistema de medios, es decir, cuáles son las claves, cuál es la lógica de los medios de comunicación, cómo tienen que enfrentarse a ello, cuáles son las influencias principales del sistema de medios, cómo funciona la opinión pública. Y cómo desde la barrera o desde el mundo de la empresa o el mundo del emprendedurismo, cómo hay que actuar, cómo hay que conocer los medios y cuáles son las variables que les permitirán que no sea un magma desconocido para ellos. Si algo caracteriza a las sociedades modernas es la hipercomunicación de todo en todos los ámbitos y por tanto la comunicación es más prioritaria ahora que nunca. Todo es comunicación, todos comunicamos.